¿Me confirman, por favor, si me escuchan? ¿Tuve alguna desconexión temporal? Sí, profe, yo te Ok, escuché. bueno. Ya, ya vuelvo otra vez a compartir la pantalla. Deberían estar viendo análisis laboratorio 1. Sí, profe. Entonces, le estaba comentando o le estaba preguntando que si para todos y para todas las instituciones técnicas eran, o todas las instituciones, sobre todo de la segunda en adelante, todo lo que se le pedía, ustedes tenían ese conocimiento o habían escuchado las de las tecnologías, como Bootstrap, bases de datos de memoria, eh, no la generación, lo que nosotros le estábamos solicitando que nos hiciera. Pues como tal por mi parte, Bootstrap sí lo había escuchado, pero pues no tenía como muy claro para qué servía o cómo se usaba. Y pues lo único que vi así como que hacía me pareció como chévere, era que en el archivo de HTML pues como que se referenciaba y pues incluso ni siquiera me generaba CSS y sí colocaba como estilos a la página, entonces me pareció muy interesante. La Entonces, parte de lo de las bases de datos, sí, pues tampoco, esas sí no las conocí, pues tampoco las entendí muy bien, pues como la parte ya del código. entonces pregunta para Julie y para los demás. Eh, ¿Crees o creen que es necesario tener algún conocimiento técnico para poder usar ese tipo de herramientas? ¿O que más bien se podría generar una aplicación sin tener conocimiento técnico? Pues con el check apuntado usando una inteligencia artificial, sí, pero se demoraría demasiado. Demasiado se demoraría porque usted estaría generando una aplicación a punta de prueba y error, prueba y error. ¿Sí me entiende? O Sí, sea, a igual. medida que usted va interactuando con la inteligencia artificial, va generando un montón de código que va implementando, que no va funcionando, que le va pasando los errores, pero a la medida que usted va haciendo eso, usted también va adquiriendo un conocimiento, como, o sea que esto no lo puedo hacer, o sea, ya aprendí. Pero ¿qué pasa? Te vas a demorar un montón, pero de que se puede, se puede. Y a medida que, pues, es que es lo mismo, o sea, si usted utiliza una inteligencia artificial para hacer una aplicación de cero, se le empieza a botar código, pero si usted lo sabe usar mejor, ven, explícame este código, así, este código hace esto, por esto, ve, ya entendí tu lógica, pero yo tengo lógica, que no conozca el lenguaje de programación como tal, es una cosa, pero yo ya tengo la lógica. Hey, mira, ¿y qué te parece si mejor hacemos esto? O sea, ya le empiezo a dar otras instrucciones que él va ejecutando, pero yo siento que se puede, pero se demoraría uno. Pero a la Mira medida que, que uno se va demorando, pues vuelvo a hacer otra aplicación y ya tendría como ese conocimiento, ¿cierto? sí, pero Así mire, lo Juan veo yo. Esteban, Profe, que tú dices que tienes lógica, tienes conocimiento lógica. La pregunta es, mira, sin tener conocimiento técnico. No, no, ¿Verdad? imposible. O sea, No, no. sí, profe, sí, no sé quién está hablando, que no le veo acá, pero dale, Sa- Salvador, dale, Salvador. ¿sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Es que no veo aquí, Ok, no me alumbraba listo. tu nombre, entonces no podía ver. Dale, Dale, profe. Salvador. Profe, yo creo que eso depende también de la complejidad de la aplicación. Es decir, aplicaciones poco complejas, eh, la inteligencia artificial los puede hacer relativamente fácil. Para aplicaciones, perdón, para aplicaciones que no sean muy complejas, la inteligencia las hace fácil. Pero ya aplicaciones más complejas donde uno tiene que tener más interacción, no es tan fácil. Por ejemplo, cuando uno va a hacer base de datos, ya necesita un conocimiento previo para poder instalar librerías y otro montón de cosas. Uno le podría preguntar a la inteligencia cómo se hace eso y de pronto ya hasta lo logre hacer. Pero hay cosas muy complejas que yo creo que sí se necesita eh, pues del conocimiento técnico de la persona que quiere realizar la aplicación. Salvador, pero supongamos que vamos a hacer una aplicación muy sencilla, ¿cierto? Eh, ¿Y qué pasaría si tú no tienes conocimiento que es una base de datos? Ni siquiera sabes que es una base de datos. O sea, como una persona que no tiene, así sea un mínimo tecnológico, conocimiento tecnológico, podría crear una aplicación.
¿cómo podría decirle, no, quiero que los estilos me lo haga con esto? O que el fondo me lo cambie de este color, ¿cierto? El punto mío es que, aunque esta herramienta están utilizando, o la conclusión a la que quiero que lleguemos es, eh, todavía se requiere, y es posible que por muchos años se va a requerir conocimiento técnico, y ese conocimiento que ustedes como estudiantes de ingeniería deben adquirir o están adquiriendo, para poder decir, no, no me use JavaScript, no me use PHP, úseme más bien JavaScript, o úseme más bien PHP. PHP o Java, ¿cierto? HTML. O HTML. Recuerden que a algunos la base de datos, en el Prompt 3, a algunos les escogió MongoDB. Yo les dije, se me hacía muy curioso que escogiera MongoDB, porque no, el problema que estamos solucionando, en mi concepto, en mi experiencia, no requiere ese tipo de base de datos, ¿cierto? Ahí donde voy es, esas herramientas funcionan, están ayudando a hacer cosas, pero igual necesitamos tener conocimiento para saber qué le vamos a pedir, ¿cierto? Por un lado. Y como decía anteriormente Estefanía y otras personas que hablaron, la generación, tenemos que saber qué nos está generando, porque ustedes no pueden confiar que todo lo que la herramienta le genere va a ser perfecto y podría tener un bug, que podría tener un error en el código, ¿cierto? Entonces, son herramientas que están ahí, que hay que aprender tienen que apropiarlas ustedes, ¿cierto? No, ojo que no estoy diciendo que las usen para sus trabajos, para sus tareas, ¿cierto? Eso dependerá de cada profesor y cada política, las políticas que tenga la universidad y las clases. Algunos profesores podrán decir, no, está prohibido. Otros profesores dirán, podrán utilizarlo bajo estas condiciones. Mi consejo es que para los trabajos que tengan que hacer, no la utilicen porque necesitan primero tener un background, adquirir el conocimiento para poder entender los códigos que esta herramienta les pueden generar. Básicamente, esa es la conclusión que les quería yo pues compartir o llegar con el uso de esta herramienta. Están ahí, llegaron para quedarse, nos van a mejorar, nos van a cambiar la forma de trabajo, pero eso no significa que vamos a desaparecer o que nuestro rol va a ser reemplazado completamente por estas tecnologías, ¿cierto? Es importante conocerlas, pero también es importante tener el conocimiento técnico de bases, fundamento, incluso de código, para nosotros poder decirle a esta tecnología, seleccione este lenguaje de programación o esta plataforma en vez de esta otra. Porque en el momento que confiemos únicamente o le dejemos a estas tecnologías que tomen las decisiones, puede que se confundan. Y la tecnología no la pueden demandar, ¿cierto? En el momento que supongamos usted dice, no, voy a hacer el software contable y lo hice a punta de ChatGPT y los impuestos quedaron mal calculados, a ChatGPT no lo van a poder demandar, ¿cierto? O ustedes sí los podrán demandar, ¿cierto? Sí, o perder su trabajo o tener consecuencias bastante negativas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional sobre este tema? Si no, pasamos para el siguiente punto. Profe, pues Cosa. yo lo que quería mencionar de lo que estaba diciendo ahorita era como un aporte. Yo vi el otro día un video que hacía Freddy Vega, que es el CEO Sí. de Platzi, precisamente como sobre ese tema de qué iba a pasar con los programadores y toda esta parte de los de sistemas y de software ya con lo de la inteligencia artificial, porque mucha gente, como usted dice, cree que ya porque llegó eso, pues se va a acabar como tal esta carrera. Incluso él mencionaba algo de lo que usted decía, y es que, o sea, de pronto sí sirven de ayuda, pero para estas inteligencias es como importante la forma en la que uno le da las instrucciones, como que ser muy precisos, incluso pues en los ejercicios uno se da cuenta, así como usted dice, ellas de pronto generaban otra cosa. Entonces, imagínese uno sin tener conocimientos y darle de pronto cosas que como redundantes o que no la puedan llevar a generar la página directamente, sino que no sean instrucciones muy claras, pues sería como imposible por decirlo así. Entonces yo creo que sí es como necesario de igual el uno tener también los conocimientos, porque a veces pasa, pues me imagino que cuando clientes le piden como tal a una persona que les realice una página, a lo mejor ni le dan las instrucciones claramente, y si es como entre personas y no nos entendemos ahora con una inteligencia artificial como esta, pues es más compleja la comunicación.
Gracias, Julie. ¿Alguien ha escuchado en este contexto de esta herramienta que utilizamos o herramientas similares, eh, a qué se refiere o qué significa las alucinaciones? Sí, profe. Sí, no sé, porque tampoco se me alumbró. ¿Quién Yo, dijo Jefferson. sí y nos puede contar qué ha escuchado? Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, es que no, lo que Sí. pasa es que no se me Listo, prende. perfecto. Salvador de nuevo, ¿cierto? Sí. Se escucha Jefferson. bajito. Sí, pero ahí hay otro compañero que está tratando de hablar, profe. Básicamente, las alucinaciones pues, en las inteligencias artificiales Jefferson. suceden cuando se les pregunta sobre un tema en específico y estos no saben resolverla de una forma correcta ni comienzan a inventar información o unir tokens que no tienen que ver uno con el otro para intentar solucionarte de alguna forma, pero lo que hacen es simplemente distanciarte de lo que realmente comienzan como a divagar, o sea, no van a lo que tienen que hacer, sino que comienzan a divagar. Pasa casi igual que con un humano. Cuando le preguntas algo a alguien y no sabe como muy bien el tema, entonces comienza a divagar sobre una cosa, sobre la otra y pues al final no responde lo que tiene que responder. Gracias, Jefferson. ¿Alguien más iba a decir algo antes de yo comentar alucinaciones? No, profe, Eh, que básicamente, pues lo que tengo entendido es que hay cosas que la IA no sabe, pero trata como de deducirla de otros conocimientos y se inventa, pues, como cosas. Eh, También de pronto malinterpreta y percibe, pues, como información errónea que uno le está dando y de acuerdo a eso nos da información hasta mentirosa. Gracias, Salvador y Jefferson. Yo les voy a dar mi concepto a lo que yo entiendo alucinaciones, ¿cierto? Quizás porque Jefferson dio un punto de vista, Salvador dio otro, yo tengo otro. Son parecidos, pero no iguales, ¿cierto? Mi invitación es que busquen luego de la clase o en algún tiempo y que confirmen cuál es. Yo también lo voy a hacer para mí, ¿cierto? Eh, en los conceptos que tengo de alucinaciones es cuando estas herramientas, ellas no saben si es verdad o mentira, ¿cierto? Ellos no saben si algo es cierto o algo no es cierto. Eso no son, así no funcionan estas herramientas. Pero alucinaciones se da cuando estas herramientas presentan algo eh, como verdad y no es verdad. Pero ellas no saben que es mentira, o sea, ellos lo presentan. Eh, Otro tema aquí importante es que estas herramientas no son bases de conocimiento. Por la forma como están entrenadas, son herramientas más de autocompletar, son capaces de completar la siguiente palabra. Y de la forma como están construidas, nos pueden dar definiciones, nos pueden generar código, nos pueden hablar de historia, nos pueden hablar de hechos reales, pero esas herramientas no son bases de conocimiento, ¿cierto? Herramientas, por alguna razón o como funcionan los algoritmos, eh, muchos de los conceptos que se piden los entregan como eh, muchos de los conceptos, cuando le hacemos preguntas, nos responde con verdades. No significa que ellos tengan como un diccionario donde vayan a buscar. Le dijimos, díganos qué es, no sé, qué es matemática. No es que ellos tengan una parte donde puedan buscar qué es matemática. No, ellos completan información con todo el modelo que está con todo el entrenamiento que recibieron, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el tema de alucinación es que podría pasar con el código. O sea, nosotros dijimos, genereros la página web de los medallas para los olímpicos y la herramienta generó un código ahí. No significa que este código esté 100% correcto. Entonces, también para que lo tengan presente. Todavía, o sea, a esas herramientas todavía les falta mucho para ser perfectas eh, y la verdad no sabemos si van a ser perfectas en un futuro inmediato, ¿cierto? O perfectas no en el sentido que van a ser perfectas, que no, que van a estar exentas de errores. Incluso, debido a su avance, ahora se están trabajando en desarrollos para poder ver cómo estas herramientas generan lo que generan, porque en muchos casos no hay forma de saber cómo llegan a los resultados que nos están entregando. Eso. Ese era el tema del primer taller, o sea, quise traerlo, o sea, no hacía parte directa de los contenidos del curso, pero sí hace parte para mí de técnicas de programación, ¿cierto? Estar
conectados, actualizados y con las tendencias que se están presentando. También para desmitificar un poco de, no van a haber oportunidades laborales, ¿no? Van a haber, pero probablemente van a requerir unas habilidades diferentes, ¿cierto? Ya van a requerir que quizás usemos este tipo de herramientas y que podamos analizar qué nos entregó y podamos mejorarlo o corregirlo, ¿cierto? O incluso confirmar si está bien o no está bien, ¿cierto? Es importante. Esto, vamos al siguiente, ahora el de las exposiciones. Voy a hacer en este momento voy a hacer uno general, ¿cierto? Cosas que vi a cada grupo, no lo voy a hacer con nombres propios, realmente siempre lo he hecho así. Ya cada grupo o cada persona sabe o asumo que recordará y podrá identificar si me refiero a ellos. Algunos grupos tenían los mismos comentarios, pero prefiero hacerlo así de manera general. Si alguien quiere algo más detallado, personalizado, lo hacemos en algún momento final de la clase en una sala privada para de pronto no, para poder dar un feedback un poco más detallado si alguien lo quiere, ¿cierto? A nivel general, creo que, diría que todos, o voy a decir que todos los grupos lo hicieron bastante bien. Algunos, todos con cosas para mejorar, algunos con más cosas para mejorar, ¿cierto? Y eso es lo que se busca con este tipo de actividades, que ustedes desde segundo semestre empiecen a practicar, de manera que cuando ya vayan a tener que presentar los trabajos de los últimos semestres, o su proyecto de grado, o una entrevista, o estén en el trabajo, ya, cuando entren a trabajar, ya hayan pasado por ese camino. Creería que también muchas de las otras materias que ustedes ven, también les da la oportunidad de poner en práctica, de practicar técnicas para exponer, ¿cierto? Más general antes de unos detalles, otros detalles que tengo acá en apuntes. Había una sugerencia en esta exposición, no tiene no tuvo un impacto negativo, o al menos no para la calificación, mi percepción o para la calificación la valoración que van a tener, pero había una sugerencia de intentar no leer, y básicamente era no leer, ¿cierto? Era la sugerencia. Entiendo que a veces nos puede generar cierta ansiedad o ciertos nervios. Eh, yo no puedo saber si estaban leyendo o no estaban leyendo, pero la percepción es que la gran mayoría leyó y leyó de corrido. ¿Por qué digo que la percepción? Porque las clases eran muy largas, no gagueaban o titubeaban cuando tenían que decir algo. Sé que la mayoría son estudiantes que no tienen mucha experiencia en exposiciones, entonces por eso la impresión que me quedó es que la gran mayoría leyeron. Hubieron algunos grupos, no recuerdo en este momento exactamente, pero había unos grupos donde se notaba claramente que no estaban leyendo o que leyeron muy poco. ¿Por qué? Porque terminaba la frase mal y la corregían, de pronto se les saltaba algo, habían cosas que de pronto se les olvidaba. Mi invitación es tratar de intentar de adquirir las habilidades de poder presentar sin leer. Ustedes se han dado cuenta en el caso mío, que yo muchas veces como que estoy construyendo una frase y me quedo a mitad de camino, o me paro, ¿cierto? Me detengo, hago una pausa, porque no me salen. O sea, hay momentos que no me salen, o gagueo, o, o no desconfío en algo que dije, o sea, no lo digo con la suficiente confianza. ¿Por qué es importante? Porque en el momento que esté en una entrevista de trabajo, probablemente, muchos entrevistadores o muchas empresas quieren ver sus capacidades
de presentación, de comunicación oral. Porque aquí es muy fácil porque no tienen la cámara encendida de leer, pero si van a irse a presentar a un cliente o a unos usuarios y no tienen y se van a poner a leer, va a generar la impresión de que no están suficientemente preparadas o preparados. Eso quizás es algo que quisiera que lo tengan en cuenta. Menos, y en mi clase, como dije, o en mi clase no, en esta exposición no tenía ningún impacto negativo. Era la oportunidad de ustedes de intentar hacerlo, así hubiera sido mal, ¿cierto? En el caso de la lectura. En cualquier momento, si alguien quiere hacer un comentario de cada punto, por favor, abre el micrófono y lo hace. Si no, yo sigo con el siguiente. Eso fueron a nivel general, ¿cierto? Ya unos más puntuales, personales más bien, algunos sí, algunos no. Hay que intentar tener ese tipo de presentaciones lo más profesional posibles. En el sentido, sé que ustedes no son profesionales, pero cuando digo profesional, lo más adecuado posible al contexto, al auditorio, al espacio en el que estamos. Estamos en una clase, estamos en la universidad. No estamos con nuestras amigas ni con nuestros amigos en el parche, en el parque, en el parche, en el bar, en el parche, teniendo un evento social. Escuché algunos términos que me parecieron muy coloquiales, ¿cierto? Como muy... de expresiones que quizás uno únicamente usa o únicamente debería utilizar en un espacio no académico o no profesional, ¿cierto? Entonces hay que tener siempre presente eso, a quién le estamos entregando nuestra presentación, quién es el público, de manera que usemos el lenguaje o las palabras adecuadas. Ahí espero, o sea, no sé si, pues, si lo van si tienen la capacidad de recordarlo, pero ojalá que los que quienes lo hayan hecho de esa forma, lo tengan presente, igual a nivel general, porque no estamos exentos que en cualquier momento estemos en una presentación y por los nervios digamos una palabra que quizás no corresponda al auditorio. Otro punto fue el de las presentación y transiciones. La gran mayoría, creo, o todos los grupos, hicieron bien, saludaron, buenas tardes, buenas noches, pero la gran mayoría, quizás un 50-50, no decían quién iba a empezar a hablar. Pues después de que el presentador, o el que le habíamos puesto el título de presentador, o el que abría la presentación, saludaba, empezaba a hablar alguien sin decir buenas noches, yo soy Yuri Pérez. Creo que Yuri sí lo dijo, si no estoy mal. Te puedo poner el ejemplo, Yuri, porque me pareces aquí de primera listado. Yo soy Yuri Pérez y yo soy Yuri Pérez y empezar a hablar, ¿cierto? No tenía nada más que decir. ¿Por qué? Porque quienes lo estamos escuchando no sabemos quién está hablando, ¿cierto? Si está de pronto en un espacio físico, creería que puede que el nombre no sea necesario, pero es importante decirlo. Pero en un ambiente así virtual, donde no nos conocemos, no conocemos las voces, es bueno decir Yuri Pérez. O como lo hacían algunos grupos, la siguiente persona, ahora le voy a dar paso a Salvador. Es necesario que Salvador diga, yo soy Salvador Areiza, porque ya la persona anterior lo dijo. En algunos grupos se daban bien las transiciones, pero alguien olvidaba hacer la transición. Alguien ya terminaba y decía, ahora le paso a mi siguiente compañero, mi siguiente compañera, pero sin decir el nombre. Y ese compañero o compañera, pues tampoco nos recordaba el nombre de la persona. Que tengo acá. Algunos temas o algunos contenidos quizás tratando de presentarlo de una forma para que sea claro lo que quiero decir. Algunos contenidos se desviaron un poco del contenido o del tema.
para el día miércoles es probable que hagamos una revisión de los paradigmas para que todos y todas puedan tener un concepto un poco más claro. Pero sí, en algunas presentaciones, algunas cosas que dijeron, que para mi criterio, quizás estaban un poco desviadas al contexto del paradigma. No estoy viendo que todo lo que dijeron una presentación, no, algunos puntos o algunos elementos. Ha pasado también, incluso creo que ustedes lo identificaron. Una pregunta que alguien, creo que fue la de AR, no sé si fue la de AR, de un lenguaje de programación, o Ruby, no me acuerdo en este momento, que unos dijeron que sí, los otros dijeron que el otro grupo dijo que no. Entonces, ustedes mismos creo que alcanzan a identificar cosas así, ¿cierto? Pero está bien, se están aprendiendo, o sea, no son expertos. Para mí es claro que no son expertos en paradigmas. Estamos aprendiendo, pero ¿a dónde voy? Cuando nosotros entregamos una presentación, cuando entregamos un contenido, somos responsables de lo que estamos diciendo. Entonces, hay que verificar y estar seguro que lo que estamos contando es cierto. Si no, estaríamos incluyendo lo mismo que hablábamos hace poco de las tecnologías de inteligencia artificial. Estaríamos alucinando y dando algo como cierto, y nuestro oyente o quienes nos están oyendo quizá no tengan la capacidad de entender o de saber que no era 100% real y crean en lo que le estamos diciendo. Entonces, eso es importante. Para colocarle un ejemplo, y siempre da un ejemplo, cuando yo estaba en el colegio primaria, me acuerdo, no sé si aquí habrá alguien del Chocó o alguien cercano al Chocó, me acuerdo que mi profesora de geografía me enseñó que en el Chocó solo había un municipio y era Quibdó, no había más. Y yo crecí, fui adolescente, fui mayor de edad, pensando que Quibdó solo estaba Quibdó. Hasta como después de 5 años trabajando, me encontré a alguien de Ismina, y yo le dije, ¿pero Ismina qué es? Y yo, no, es otro municipio, incluso es una ciudad relativamente grande, pues, comparado a Chocó. Y entonces yo le conté la historia y me dijo, ¿pero por qué te dijeron esa mentira? Me lo dijo mi profesora cuando yo tenía 6, 7 años. Y pasaron más de 20 años para yo poder saber que eso no era verdad. Entonces, eso es importante cuando hacemos una presentación. Quien nos escucha probablemente va a creer en lo que estamos diciendo. Entonces, hay que cerciorarnos si lo que estamos diciendo es cierto, o confiar en fuentes que realmente sean ciertas. Cuando hablamos de la presentación, les comentaba que aunque Wikipedia se usa mucho, no es una fuente confiable, porque Wikipedia es actualizada por personas como ustedes, como yo, sin ningún rigor técnico. O sea, cualquiera puede entrar, vamos aquí a nada. Estefanía, que hace rato no la nombro, Estefanía puede entrar a Wikipedia y decir que Medellín es la capital de Colombia y actualizarlo así, ¿cierto? Y no hay quien verifique, o sea, no, alguien podrá actualizarlo luego, pero no hay quien valide que esa información es cierta antes de publicarla. Lo mismo pasa con ChatGPT. ChatGPT no es una herramienta que se considera 100% confiable. ¿Cuáles son más confiables? Los libros tradicionales y de pronto algunas publicaciones que tienen un proceso de curación. Curación significa que alguien revisó, o un grupo revisó, o una organización revisó para validar. Eso es importante. Paso a la siguiente apunte. Algunos grupos, ¿cierto? Ya ustedes sabrán quiénes sí y quiénes no. Se sintió un desbalance mayor entre uno y otro de los integrantes. ¿A qué me refiero? Que algunos hablaron un poco más o mucho más y otros hablaron bastante poco. La idea era que trataran de repartirse el tema o los tiempos de una forma lo más uniforme posible. No todos 2 minutos, 3 minutos, sino lo más uniforme posible, pero sí hubieron personas que quizá hablaron muy poco.
Entonces, se notó como ese desbalance. Y es un trabajo en equipo, o sea, ¿qué impresión da? Que los que hablaron poco se prepararon menos, o participaron menos, o apoyaron menos el trabajo de equipo. Y muchas veces la impresión que queda es que por ser buena gente le dijimos presente esto para que no le caiga una mala nota. Es la impresión que a veces como profesores nos queda. Puede que nos confundamos porque no sabemos, no estamos ahí, ¿cierto? En la preparación, pero es bueno cuando tengan trabajos en grupo o presentaciones, o trabajos en grupo en general, ¿cierto? Dividirse de manera equitativa, de manera lo más equitativa posible. Nunca va a ser posible que todos hagan la misma cantidad, porque no funciona así el conocimiento, pero sí tratar de que alguien no quede más cargado o más cargada que los demás. Otro punto aquí como para mejorar, ¿verdad? Todo esto es para mejorar, y hace parte del proceso de feedback, y es que nos hacerles ver qué puntos se debe mejorar, ¿cierto? Por eso no... y no se preocupe por la nota, probablemente las notas van a estar todas por encima de 4, ¿cierto? No es que van a... La nota no, yo prefiero decirles las mejoras que yo considero a decirles que todo estaba perfecto. Y son cosas mínimas, no son tan graves. Había algunos diseños, colores o estilos de las diapositivas en la misma presentación que eran diferentes. Hay que tratar también de que sean lo más uniforme posibles. Como vamos a acá, ya lo dije, transiciones. Ya lo dije. Pronunciaciones, tanto en español como en inglés. Varios, y me hicieron dudar porque varios dijeron hiperativo, ¿cierto? Yo sé que a veces en el acento paisa, a veces nos comemos o se comen la M, ¿cierto? Pero entonces varios decían, y varias también, porque fueron tanto, decían hiperativo, y es imperativo, ¿cierto? Ahí faltaba el IM. Porque si un hiperativo podría sonar a hiperactivo, que también es otra palabra, ¿cierto? Cuando una persona como que no se puede quedar quieta y hace de más, ¿cierto? O también podría sonar como iterativo. Entonces, eso es importante. De palabra en español creo que fue la única así. Y en inglés también, pues, les he comentado, si la palabra está en inglés, es fácil hoy en día buscar en algún sitio cómo se pronuncia. No noté ninguna, no noté ninguna, pero sí hubieron algunas palabras que, sobre todo quizá los lenguajes de programación o quizá los nombres de los lenguajes de programación, donde la pronunciación parecía no ser la correcta, ¿cierto? Y es preparación, es tratar de prepararnos lo mejor posible, lo mejor posible. Creo que eso eran mis apuntes. Quiero mostrarles a nivel general las retroalimentaciones que ustedes hicieron, pero antes de eso quisiera escucharlos y escucharlas si tienen alguna duda o algún comentario sobre lo que acabé de decirles. Bueno, aquí encontré algo más en los ejemplos. Algunos ejemplos había mucho, bueno, lo vimos en la presentación, en una de la presentación que no comento algún ejemplo no correspondía, y algunos ejemplos tenían más código de lo necesario. Entonces, cuando vamos a hacer mostrar código no es necesario mostrar todo el código, solo mostremos las 3, 4 o 5 líneas de código que nos ayuda a presentar, a demostrar el concepto o introducir el concepto o presentar el concepto que queremos dar, ¿cierto? Entonces, es bueno que también, pues, algo así también, es bueno tener en cuenta esa recomendación. En general, todos los grupos lo hicieron bastante bien. Yo aquí las cosas para mejorar, siempre trato de hacer, siempre las he hecho así en general, porque aunque incluso el grupo que quizás no le corresponda el comentario por mejorar,
en este momento podría que en un futuro, o que, no, que en un futuro también llega a caer o llegue a tener ese tipo de comportamientos cuando están presentando. Aquí estoy viendo un comentario de Steven sobre Wikipedia. El asunto, Steven, es que creo que no hay verificación. O sea, Steven dice que hay una ideología de los administradores, que ellos pueden influenciar algún contenido en Wikipedia. También puede pasar en libros. El asunto es que en Wikipedia, hasta donde yo recuerdo y hasta donde ya yo lo hice, uno actualiza y queda publicado. No hay nadie que revise, ¿cierto? O sea, no sé si ya lo hayan cambiado, si hayan cambiado el mecanismo, pero no hay nadie que revise. También puede, el contenido en un libro también puede tener, puede estar influenciado por el editor, o puede estar influenciado eh, por la política del país o por eh, diferentes situaciones. La idea es poder encontrar esas fuentes que quizás son más confiables que las otras, ¿cierto? Yo creo que todavía existe el Rincón del Vago. Yo no sé si ustedes lo usan. Creo que todavía existe. Creo que el semestre pasado me dijeron que todavía existía. Eh, yo lo usé. Eso tiene muchos años. Yo lo usé también en su momento. Eh, porque a diferencia de ahorita, en su momento no había tanto contenido en Internet. Pero el Rincón del Vago no es una fuente que le deberíamos dar prioridad o incluso que deberíamos usar. Estefanía dice que hija, pero yo creo que sí existe, Estefanía. A mí el semestre pasado me dieron, creo que la buscamos y todavía está por ahí. No, Creo. creo que no. De hecho, sí he visto es más común como páginas donde comparten apuntes de X materia o de X tema. Y esas páginas me gustan porque pues son apuntes de clases que ya han visto de otros compañeros, de otras universidades. Entonces eso es chévere. Pero sí hay que tener cuidado con esos blogs, porque eso parece más un blog. Ujú. Sí, entonces, sí, hay que tener cuidado con dónde tenemos la información, porque insisto, el que nos está escuchando va a escucharnos porque considera que nosotros tenemos el conocimiento y quizá no tenga la capacidad eh, o el tiempo para verificarlo, comprobarlo. Eh, Aquí este nos pasa bien, pero sí, Steven, pareciera que, como dice Estefanía, ya está allá, pero ya está muerto. O no, parece que no. No sé si habríamos a ver si todavía funciona. Sí, no, Estefanía, aparentemente todavía está funcionando el Rincón del Vago. Pero creo que es Pero, otra versión, profe, porque realmente el Rincón del Vago no era como tan formal. ok. Bajo esta aquí. Esto. El siguiente feedback que ustedes mismos se dieron a ustedes mismos, ¿cierto? O sea, vamos a lo general. Recuerde que la última parte de este ejercicio es que usted haga un análisis. Yo les voy a compartir estadísticas porque les voy a pasar en plano que dijeron de cada uno de los grupos. Aquí fueron 78 respuestas. Significa que no todos hicieron el proceso. Los que no hicieron el proceso ya saben, su nota se va a ver afectada. E incluso por los porcentajes puedo ver que aunque incluso parece que hubieron personas que dieron un solo feedback, eran dos. Ya no hay tiempo de darlos. Y el tema del feedback les valía, o vale más bien, un punto. O sea, que quienes no hicieron ese proceso, su nota probablemente no va a llegar a 4, ¿cierto? Seguir restándole el punto del feedback. Yo analicé esto. Me confirma si están viendo primero unas estadísticas, ¿cierto? Creo que sí, deberían estar viendo las Sí, profe. estadísticas. Sí, profe. Sí, gracias. Yo analicé esto y comparto, o sea, o sea, comparto gran parte lo que estoy viendo ahí, ¿cierto? O sea, si se veían, aquí aparentemente fue solo acá está el número y el porcentaje. Eh, la gran mayoría tenía uniformidad, o sea, el señor agradable, pero por ahí uno que otro quizás tienen un poco más para mejorar. Yo quizás no le hubiera puesto uno a este grupo, ¿cierto? Pues no sé quién y tampoco ustedes van a saber quién dijo uno, ¿cierto? Y hay que respetar el que dijo uno a ese grupo, al grupo que haya sido, eh, tenía el derecho de decirlo y esa era clara la regla de este proceso. Usted diga lo que usted considera.
En algunas evaluaciones, si estuviéramos viendo esta evaluación en vivo, probablemente se le preguntaría a esa persona, ve, pero uno, ¿por qué? Dinos por qué consideras que el material básicamente no fue adecuado, ¿cierto? Pero en este ejercicio, en este primer ejercicio, no era válido colocar el número que ustedes quisieran. En el tema de contenido y claridad, también la gran mayoría o ustedes mismos consideraron que la gran mayoría de contenido era claro. Yo no vi ningún error de ortografía, pues, quizás se me haya pasado, pero creo que no vi ninguno, y de gramática tampoco. Pero pues, que a veces estaba yo tomando apuntes eh, y quizás los omití, pero no vi ninguno, ¿cierto? No vi ninguno, pero pues también hacía parte también la claridad, ¿cierto? Cómo se veía clara la información o el contenido que estaba. De expresión oral. Y lo otro también importante, bueno, sobre todo la expresión oral, ¿cierto? Los dos primeros en general, expresión oral, puede que 3 personas del equipo lo hicieron muy bien, o digamos, 3 personas del equipo no lo hicieron tan bien y uno lo hizo perfecto. Allá ustedes tenían que hacer el ejercicio y tratar de balancear. Aquí básicamente creo que todos consideraron que lo hicieron bastante bien. Si noté, hubo al menos un caso, ¿cierto? Al menos un caso que recuerdo, 2 casos, 2 personas que hablaron muy, muy rápido, ¿cierto? Creo que fue un poco difícil, era un poco difícil seguirlos. Había alguien que había manifestado que quizás cuando hacía presentaciones hablaba muy rápido. Yo recuerdo quién es, pues no lo voy a nombrar. Y en la presentación lo hizo muy bien, ¿cierto? Pues no es de las 2, 3 personas que estoy comentando que hablaron mucho más rápido, incluso comparados con su mismo grupo. Listo, esto los que ustedes mismos se dijeron a ustedes mismos. Yo el miércoles les voy a pasar el detalle para que cada grupo pueda hacer el análisis o pueda menos entender qué están diciendo sus compañeros o qué dijeron ustedes mismos de sus presentaciones, porque eso también es importante de la retroalimentación, no únicamente darla, es entenderla, tratar de entender y ver qué podemos mejorar, ¿cierto? Eso aquí los puntos que les parecían interesantes, no lo vamos a leer porque son muchos. Y vamos a leer aquí algunas, ¿cierto? Algunas felicitaciones, sin comentarios, buen manejo de tiempo. No hice el comentario, pero vieron grupos que se extendieron bastante en el tiempo. Vieron al menos 2 grupos que llegaron cerca o pasaron de los 20 minutos. Los dejé porque íbamos relativamente bien de tiempo para el final de la clase, pero ustedes saben quiénes fueron y ténganlo por seguro que eso les va a afectar en parte su calificación, porque era muy claro que la limitante eran 15 minutos. Y no era por un tema de capricho, es porque, les decía, a veces 10 minutos es el estándar de muchas presentaciones. Entonces hay que tratar de condensar contenido, hay que tratar de decir lo más importante o algo que nos ayude a enganchar con quien nos está escuchando. Si decimos mucho, probablemente lo vamos a perder. Bueno, aquí alguien dijo eso también, yo le hacía el comentario, ¿cierto? La pronunciación, que no se parezca que se lee, lo de las muletillas, no sé si era por el tema de hiperativo, ¿cierto? Los primeros comentarios son buenos, ¿cierto? De la estética, ¿qué más por acá? Buena presentación, el tema del tiempo, que lo acaba de comentar, aquí algo de las imágenes, hay que tratar que la información concuerde. Cuando estamos trabajando, cuando nos toca presentar solo a veces es un poco más difícil, pero cuando estamos en grupo, pues tenemos al resto del grupo. O sea, yo hice una parte y digo al grupo, venga, revise esto a ver si me quedó bien. Cuando estamos solos, nos tocaría preguntarle de favor a un hermano, a una hermana, al papá, a la mamá, a un amigo, decir, mire, ¿será que me puedes revisar estas diapositivas a ver si me encuentras un error? Porque a uno mismo se le hace más difícil ver eh, eh, lo que uno, o sea, se le hace más difícil identificar de pronto las fallas. El tema del tiempo, algunos mismos equipos se reconocían
que lo hicieron bien, ¿cierto? Creo que también es importante que ustedes mismos se reconozcan. Eh, aquí, no sé quién lo había escrito, ¿cierto? Insisto, ustedes tenían todo derecho de decirlo. Eh, es práctica, ¿cierto? Insisto, se dan de cuenta que yo uso muchas veces la palabra insisto, eso me he dado cuenta que la estoy utilizando mucho. Me trabo en hablar, pero porque no estoy leyendo, trato de hacerlo natural. En el mundo real, en la vida real, nosotros no hablamos de corrido. Con la práctica uno lo va mejorando. Entonces, para el grupo a quien le hayan hecho este comentario, está bien en este momento, son estudiantes de segundo semestre, ¿cierto? No podemos esperar perfección. No sé qué tanto han presentado ustedes en sus colegios cuando están en el colegio. Entonces, tienen muchos años para practicar y probablemente nunca lo van a hacer perfecto. Es la práctica lo que les va a ayudar a mejorar. Eso es lo que tenía para compartirles de la presentación. Recuerden, el siguiente paso es que ustedes mismos, yo les comparto esta información a cada uno de los grupos, dividido eh, a cada grupo. No sé si les vaya a dividir, pero sí les voy a quitar los nombres. O sea, ustedes no van a poder ver quién fue el que hizo el comentario, porque eh, aunque debería ser transparente quién lo hizo, no quiero en este momento que quizás ustedes entren en conflicto porque un compañero dijo algo que usted no comparte y no hace parte de este ejercicio, ¿cierto? No hace parte. ¿Dudas, preguntas o comentarios adicionales antes de hacer la pausa? No, señor, todo claro. Gracias. Después de la pausa, que seguimos acá con herramientas de desarrollo, entonces tomemos una pausa, regresemos a las 7:15. Profe, ¿Sí? entonces en este caso ya todo esto de las exposiciones, ya todo lo relacionado, entonces aquí terminaría. No, recuerde que nos falta que ustedes, el análisis de ustedes, del feedback o la retroalimentación que el otro equipo o el otro grupo les dio a ustedes. No, y no que yo decía ¿Ya? era porque como cuando nosotros hicimos las exposiciones a lo último, como estuvimos cortos del tiempo, no se pudieron responder algunas preguntas. A mí me había quedado una pregunta ahí en la cabeza de lo del paradigma reactivo. Ok. El miércoles probablemente o sea, va a haber una nueva etapa, no por ustedes, por parte nuestra, donde vamos a hacer una revisión de los paradigmas. Y quizás ahí podemos tener las preguntas. Eh, si ya recuerdo, en su momento les dije, no más preguntas porque el tiempo no nos va a dar. Y lo otro también es importante es que algunas de las preguntas que yo vi que estaban haciendo tenían un nivel bastante alto. Quizás sus compañeros y compañeras no tenían la capacidad de responderla. ¿Cierto? Recuerden, o sea, estamos aprendiendo. Ninguno de los grupos era experto en el tema que estaban presentando. Es probable que para la gran mayoría era la primera, para varios grupos era la primera vez que habían escuchado incluso ese tema. Entonces, por eso también en su momento les dije, no preguntas porque no quería ponerlos en un momento incómodo al grupo tratando de responder algo que quizás no estaba a su alcance. Creo que el miércoles eh, eh, vamos a hacer una revisión de los paradigmas, ¿cierto? Lo que no sé si el miércoles de semana o la que sigue, porque para el miércoles tenía planeado un taller, ¿cierto? Entonces, guardemos las preguntas ahí para ver cómo las analizamos. Si toman apuntes para recordar, para que se acuerden. Listo, profe. Listo, gracias, Steve. Hagamos la pausa, hagamos 10 minutos, hagamos hasta las 7:20, ¿cierto? Hasta las 7:20 para que nos dé tiempo también de descansar, tomarme un vaso de agua y ya regreso en un ratito.
¿Me confirman, por favor, qué tal me escuchan? Bien, profe. Bien, Bien, profe. profe. Gracias. Bueno, respondo acá, creo que las últimas preguntas, unas preguntas del chat, va acerca de lo que queda pendiente del feedback. En la próxima sesión, en grupo, van a tener espacio para revisar qué sus compañeros dijeron de las presentaciones y que hagan ustedes un análisis. En ese momento, en la próxima sesión, yo les explico con más detalle qué es lo que hay que hacer. Por el momento no hay que hacer nada, no tienen trabajo, no es tarea, lo vamos a hacer aquí durante la clase, pues para que no se estresen. Listo, ¿dónde quedó aquí? Para volver a modo de presentación. Y me confirma que están viendo en la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Esta herramientas de desarrollo. Vamos a un tema teórico, poco con muchos tecnologías. Es introductorio, o sea, no es para que quedemos expertos o expertas, pero sí para que darles una visión de qué se usa hoy en día para desarrollar, o al menos qué se usa típicamente para desarrollar. Y acabo de caer en cuenta, en esta no está incluido ninguna herramienta como ChatGPT. Probablemente para los próximos semestres ya debería intentar incluir algo. Haciendo una recapitulación, ¿cierto? Este es un curso de técnicas de programación. Ya vimos que hace parte conocer que existen diferentes lenguajes de programación, que algunos siguen unos paradigmas, otros son multiparadigmas, que también hay paradigmas de programación. Esto hace parte de técnicas de programación, ¿cierto? No conocerlos todos, no saber a detalle todo, pero sí tener el conocimiento de que existe algo más, ¿cierto? Algo más de lo que típicamente hemos escuchado y nos han enseñado. Siguiendo por ese mismo camino, para hablar de técnicas de programación, tenemos que hablar de herramientas, en este caso herramientas de desarrollo. Hay otras herramientas de gestión que no hacen parte tanto de programación, pero se apoyan la programación. Aquí no las vamos a ver. Solo vamos a enfocarnos en herramientas de desarrollo de software. Algunas herramientas atacan un problema o nos facilitan una tarea dentro del trabajo de la programación. Y siempre empiezo acá con una pregunta. Pues es una pregunta, no para que la responda, es una pregunta solo para dar el contexto, ¿cierto? Y es, ¿qué necesitamos para construir un muñeco de nieve? Algunos quizás, los que han visto Los Simpsons o que ven Los Simpsons, probablemente recuerdan esta imagen. Entonces, a la respuesta de qué necesitamos para construir un muñeco de nieve, la respuesta es depende de qué muñeco queremos construir, ¿cierto? Y aquí resalto, depende, y lo pongo en más grande, ¿cierto? Siempre depende es una respuesta que ustedes van a escuchar y probablemente ustedes van a dar cuando estén en una posición profesional o una posición laboral, ¿cierto? Es muy difícil dar una respuesta exacta. Finalmente es una respuesta, depende qué quieres o depende cómo lo quieres. Vamos a dar, pues, porque queremos construir este tipo de muñecos de nieve, que aparentemente están más bonitos, o podemos construir este muñeco de nieve, ¿cierto? Y los dos muñecos de nieve son muñecos de nieve, ¿cierto? Al igual pasa con el software.
que necesitamos para construir un buen software o para construir un software, depende qué tipo de software queramos construir o cómo queramos construirlo. Y que al final construyamos un producto o desarrollamos un producto, no significa que lo hayamos hecho de la mejor forma, como es este ejemplo. Aquí podemos ver claramente que el muñeco de nieve de bar, pues comparado con nosotros, es bastante limitado. Esto va para dar introducción al tema de herramientas de desarrollo. Este comentario que está acá es bastante importante. Las herramientas a las cuales vamos a ver están relacionadas con proyectos típicos desarrollados en Java. Hay herramientas similares para los otros lenguajes de programación. Algunos puede que no lo tengan, pero ya que la gran mayoría las usan. Muchas de las herramientas que vamos a ver acá son de obligatorio uso en los talleres y en los ejercicios y en los proyectos, porque son herramientas que me apoyan buenas prácticas o técnicas de programación, para que lo tengan presente. Por eso decía al principio de clase, cuando alguien preguntó que si era Java o otro lenguaje, el que diga lo quiero hacer en Python, es Java o Python, que es lo que nos permite, o lo que está pensado en el contenido, tendrá que buscar herramientas equivalentes, o al menos demostrar cómo en Python, o cómo en su código, soluciona lo que la herramienta o la técnica que se va a mostrar el día de hoy, o que se muestre posteriormente en otros laboratorios o en otros contenidos, es desarrollada. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Aquí tenemos unos requisitos mínimos en el caso para Java, ¿cierto? Eso es para Java, pero pues se puede aplicar. Tenemos un kit de desarrollo. Se puede programar usando un bloc de notas, pero no es lo más adecuado. Finalmente tenemos IDs o IDEs, que son herramientas o software donde hacemos el código. Ya vamos a ver más a detalle aquí son finalidades. Tenemos herramientas para control de versiones, herramientas para gestión de la construcción del software, un framework para pruebas y una herramienta que en este caso en Java se conoce como API para hacer logs, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es cada uno, ¿cierto? Aquí solo en esta presentación el día de hoy vamos a cubrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de herramientas. Hay muchas más, ¿cierto? O sea, esas son quizás las mínimas que yo considero o consideramos que se deben utilizar y son las mínimas y son las que ustedes deben utilizar para sus proyectos en esta clase, ¿cierto? A otras clases fuera quizás no les pida. Aquí tenemos unos ejemplos, entonces los IDs o los ambientes integrados de desarrollo. Tenemos IntelliJ, tenemos Visual Studio Code, Eclipse, Apache NetBeans y hay muchos otros más, ¿cierto? Hay muchos otros más. Ustedes pueden utilizar el que mejor con el que se sientan más cómodo. Cuando yo haga presentaciones, en su gran mayoría todas las hago con IntelliJ. Ustedes pueden tomar la decisión de moverse a IntelliJ o seguir con el que ustedes tengan. Es independiente. El desarrollo hoy en día tiene esa tendencia y es no obligar al desarrollador qué herramienta utilizar. Incluso a veces es bueno que tengamos conocimientos más de uno, porque puede que en un proyecto o en una empresa nos digan, tenemos Apache NetBeans, no tenemos más nada, y nos toca adaptarnos. Nosotros nos digan, no, tenemos IntelliJ, y nosotros nos digan, tenemos Visual Studio Code. Hoy en día, los desarrollos, al menos en Java, se pueden hacer de manera independiente del ID o del IDE, ¿cierto? Tenemos herramientas de control del ID, creo que no voy a entrar mucho en detalle, creería que en este nivel todos, o la gran mayoría, o todos, o todas, creo yo, ya han tenido experiencia con al menos uno de los 4 que están ahí, ¿cierto? Ya tienen una idea de qué hacen o para qué sirven esas herramientas, o para qué sirve un ID. Tenemos herramientas de control de versiones. Ya tuvimos un primer acercamiento con GitHub en el laboratorio número 1. Todavía no hemos explicado, no lo hemos cubierto en detalle. Todavía no hemos hecho
la revisión un poco más descriptiva de cómo funciona, pero ya a este punto todos y todas los que están en este grupo, en esta clase, ya deberían haber tenido su primera experiencia, al menos algunos. Entiendo también que ya GitHub no es nuevo para algunos ya lo han usado en otras clases o en sus trabajos, pero en este momento ya creo que todos aquí ya deberían tener al menos su cuenta. Para la clase vamos a ver GitHub. Existen otras como GitLab, Google también tiene uno propio, creo que Amazon también tiene uno propio, pero todos funcionan de manera muy similar. En la parte derecha tenemos Subversion, que también permite control de versiones, pero tiene un esquema diferente a GitHub o GitLab, que es una herramienta de control de versiones, ¿cierto? O una definición. Básicamente es un software o un repositorio que maneja o que almacena diferentes versiones del código. Anteriormente a estas herramientas, o si no usamos esa herramienta, ¿qué haríamos? Cada vez que queremos una copia del código, lo guardamos con un archivo diferente. Todavía quizás hay empresas que lo hacen así, pero usando estas herramientas, la herramienta se encarga esta herramienta para control de versiones, la herramienta se encarga de irnos llevando el histórico. ¿Qué significa ventajas tiene eso? Y es que podríamos en algún momento ver cómo estaba el código hace una semana, hace un mes, hace 2 meses. De ahí su importancia. Para el curso es GitHub, aunque existen otras, esa es la que vamos a usar para el curso. GitLab también es gratuito, tiene un componente gratuito, pero ya si alguien lo quiere explorar, lo podría explorar. Hay empresas que usan GitLab, también para que lo tengan en cuenta. Pero conociendo GitHub o GitLab es fácil pasarse de uno a otro, no es como que haya mucha diferencia. El siguiente punto es de construcción de software, ¿cierto? En el caso del mundo Java, existen unos más, existen al menos 2 más, pero los más populares son Maven y Gradle. Esta tecnología o esta herramienta es la que nos da cierta independencia, una dependencia del ID. En Maven o Gradle definimos las dependencias, definimos dónde van a estar las librerías, de dónde se descargan o nos ayuda. Definimos las dependencias, a partir de las dependencias podemos definir de dónde descargarlas y de manera automática, lo vamos a ver luego, no hoy, pero sí luego, cómo de manera automática él se encarga de traernos de internet las librerías que nosotros necesitamos. Anteriormente a eso teníamos que descargarlas de sitios y a veces eran sitios no reconocidos. También esas herramientas como Maven y Gradle también nos permiten automatizar la construcción. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos configurar para que antes de sacar, entre comillas, el instalador o el componente que vamos a instalar, se ejecuten las pruebas. Y si las pruebas no pasan, nos saque un error o nos diga que no se puede ejecutar que no se puede generar el instalador. Esta charla o esta sesión es introductoria para que se vayan con unos conceptos, para que conozcan tecnologías que hoy en día se usan y las vamos a trabajar durante todo lo que queda del semestre. Entonces, para que quizás es normal que se puedan sentir un poco perdidas o un poco perdidos, ¿cierto? Porque son muchas cosas que para algunas es la primera vez que lo están escuchando, pero tengan tranquilidad que lo vamos a practicar. Siempre va a haber una parte conceptual o una parte introductoria y después saltamos a la parte práctica, donde ustedes empiecen tengan la oportunidad de conocerlas a más detalle y las puedan usar y empezar a adquirir las habilidades para su uso. Tenemos, ¿qué pasó? Herramientas de pruebas. En este caso son librerías que están ahí. Son librerías que nos ayudan a hacer código para pruebas, que nos ayudan
nos reducen el esfuerzo que como desarrolladores y desarrolladoras tendrían que hacer para hacer pruebas para su software. Para la clase o para los laboratorios están pensados con JUnit, que es quizás la librería de pruebas más utilizada en el mundo Java. Entonces, por eso vamos a utilizar esa. Y en unos ejercicios, algo de Mockito. Las herramientas de prueba nos ayudan a reducir el código, a reducir el esfuerzo que tenemos que hacer, o el código que hay que hacer para probar nuestro código. Hacer pruebas es importante. Las pruebas son las que nos garantizan que lo que estamos haciendo cumple al menos con las expectativas iniciales que se dieron, y que los cambios que le estamos adicionando al software, porque el software siempre cambia, es muy raro que un software se construya y nunca más se vuelva a tocar, que los cambios que le estamos haciendo no rompan algo que ya se haya hecho anteriormente. Eso es importante, tener las pruebas, y esta herramienta, todas las que están ahí, ayudan a velar o validar que el código cumple con unos requisitos o con unos supuestos. No hay código que cumpla con todo, es imposible. Es muy difícil realmente, no imposible, pero es muy difícil. Pero sí nosotros, o desde el desarrollo, se debe garantizar que al menos cumpla con lo que podemos controlar o con lo que nos están indicando. Y por último tenemos dos librerías para hacer logs. ¿Qué son los logs? Los logs básicamente son mensajes que el desarrollador o la desarrolladora incluye dentro del código y que generalmente se escriben en archivos para monitorear o para saber qué estaba pasando. Entonces, por ejemplo, resulta que nosotros queremos saber a qué horas estaban, no sé, el número de clics en el carrito de compras. Entonces, podemos hacerlo por un log. Cada vez que alguien dé clic allá, en el carrito de compras, escribimos un log para monitorearlo. Entonces, los logs nos permiten monitorear eventos que nosotros queremos monitorear, también para monitorear errores. Entonces, supongamos que queremos, si alguien por alguna razón accede a un contenido que no está permitido, queremos enterarnos de eso, podríamos crear un log para cuando ese error o ese evento pase. Estos logs, también, estas librerías nos ayudan mucho en la gestión de los logs, nos reducen mucho el código que hay que escribir. Y generalmente van acompañadas con herramientas de análisis de los logs. Entonces, por ejemplo, también resulta que nosotros adicionamos un log, no, es un mensaje, un texto, o sea, un texto es un evento. Adicionamos un mensaje que cuando la memoria del servidor esté llegando al 90%, que automáticamente, o sea, no genere esa alerta, que la memoria ya se está superando, que nos están buscando sin memoria. Y podemos colocar una herramienta externa, que no está acá, ¿cierto? Que se encarga de monitorear los logs y que esté pendiente de ese evento. Y el momento que ese evento pase, que nos mande un correo electrónico o incluso un mensaje de texto a algún celular diciendo el servidor se va a quedar sin memoria. Pero también podríamos hacerlo más automático, que esta herramienta que monitorea los logs, de alguna forma le dé más memoria o provisione más memoria al servidor. O incluso que instale otro servidor o que instancia otro servidor automático para que sean ya no una máquina, sino dos máquinas las que están respondiendo hacia el usuario. Entonces, los logs sirven, o sea, los logs se usan
A diferencia de las pruebas, las herramientas de prueba se utilizan para garantizar que el código o para monitorear que el código esté bien. Los logs se utilizan para monitorear qué está pasando cuando el software se usa. Son bastante importantes. Aquí tenemos otras adicionales, ¿cierto? Son adicionales, yo las he puesto siempre como deseables. ¿Por qué se me regresó? Y una es un analizador de código y otra es voy a decir, es que en español suena muy extraño, pero una herramienta que nos ayuda a formatar el código según un estilo que queremos. ¿Qué pasa? ¿O para qué sirve el analizador de código? Estas herramientas son capaces, no tienen inteligencia artificial, no llegan hasta allá todavía, o al menos las más básicas, o las iniciales. Tienen la capacidad de decirnos, es probable que en este for o en esta línea de código se genere un error cuando se esté ejecutando el programa. O esta librería que estás utilizando tiene problemas de seguridad, busque la librería más actual. O este código está muy difícil de entender, te sugiero esta forma de cambiarlo. Ahí Steven decía si no sé, es que no sé si escribiste bien, Steven, si de pronto tienes ahí como un linter, pero no sé si es lo mismo, Steven, a lo que dices el Slim, que no conozco esa palabra, o la tecnología, ¿cierto? Pues son herramientas que nos ayudan al momento de desarrollo para decirnos, ojo que acá puede pasar algo, aquí hay algo extraño, deberías al menos revisarlo, y muchas veces nos sugieren, nos da la sugerencia. Y la siguiente, la de el estilo del código, está pensada sobre todo para cuando más de una persona trabaja en el proyecto, pero no únicamente para eso. También aplicaría para cuando el código está hecho por una sola persona. Y si vamos a colocar, en el caso de Java, si vamos a colocar la llave en la misma línea, en la línea siguiente, si vamos a alinearlo, si vamos a definir las variables en mayúscula, en minúscula, el nombre de los métodos. Esta herramienta nos ayuda a estandarizar el código de una manera que las líneas de código que escribamos tengan una uniformidad. Y pueden llegar muchas veces al nombre del método. O sea, decir, no, este nombre del método no sirve el estándar que definimos. Esta variable no sirve el estándar que definimos. Son deseables, los pongo como, para mí las 5 que vimos anteriormente deberían ser sí o sí. Estas dos, aunque lo pongo como deseable adicional, también creo que es bueno que le presten atención, ¿cierto? O que incluso las tengan como... Sí, como dice Jefferson, ¿cierto? Muchas veces es para... Ayuda también así, o sea, que a veces las líneas van... Alguien programa y coloca una línea de mucho texto. Esta herramienta nos ayuda a partirlo de una forma estandarizada. Para el caso de Python, que es tab o 4 espacios, no sé si existe algo similar, porque Python sí le duele mucho cuando los espacios están mal indentados. Entonces, no sé si existe una herramienta que sea capaz de identificar ese tipo de inconvenientes. Sí, como decía Ciencia, es un conjunto de reglas, y ayuda mucho para que el código se vea igual, ¿cierto? Para que el código se vea igual, y también para como desarrolladores no prestar atención cómo estamos escribiendo el código, que si lo ponemos en la misma línea, que si lo partimos en 2 líneas, hacemos el código, finalmente clear hecho, y le decimos que no formatee, ¿cierto? No formatee el código, y funciona bastante bien. ¿Qué más tenemos acá? O sea, una lista adicional, ¿cierto? Y es porque realmente el asunto de herramientas, como decía al principio, pueden haber más y más y más. Realmente, si estamos haciendo desarrollo, necesitaremos un cliente para base de datos. Ya en el taller laboratorio la semana anterior
ya por ahí vimos el concepto de base de datos o le pedíamos a ChatGPT que hiciera algo con base de datos. Necesitamos un cliente para consultar la información que está generando allá. Si la herramienta usa microservicios o una tecnología REST, que es quizás una de las tecnologías más utilizadas hoy en día, necesitaremos un cliente REST. No se preocupe si no entendemos, solo quiero es que no perdamos la percepción que un ID no es suficiente hoy en día, ¿cierto? Que generalmente si estamos trabajando en un proyecto se requiere un conjunto de más amplio de herramientas. Entonces, si no estamos entendiendo que es ahí, está bien. La idea es dejarlos con el mensaje de que se requiere conocer un poco más, ¿cierto? Necesitamos una consola o un terminal. Esta es la ventanita negra de DOS, de comando, que quizás muchos y muchas ya conocen, que trae Windows o que trae Linux o que trae el iOS. A veces necesitamos un cliente SSH para conectarnos con servidores de pruebas o de producción, o sea, con herramientas, más herramientas. Y si la aplicación que estamos desarrollando es web, necesitaremos un navegador web. Dígase Chrome, Safari, Firefox o el de Windows. No recuerdo ahorita cómo se llama el de Windows nuevo que sacaron. Y la lista continúa. O sea, cada desarrollo, hace unos años los desarrollos eran muy estándar. El tipo de software que se hacía, o en general el software que se hacía, requería el mismo tipo de herramientas o muy pocas herramientas. Hoy en día el software es más y más complejo y se requieren más y más herramientas o más utilitarios o más librerías o más componentes para hacer código. El que diga que hacer código es fácil, realmente no es fácil porque necesitamos tener un montón de conocimiento para poder desarrollar una pieza de código. También hay que tener en cuenta, puede que para un software más sencillo, como creo que era Julie o Yuri la que hacía el comentario, o alguien que cuando hablábamos hacía una reflexión de laboratorio, si el código es muy sencillo, quizás no requiere todo ese montón de herramientas. Pero si el código es web, probablemente va a requerir lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Y es una tarea de nosotros o de ustedes conocer esto para poder explorar y explotar y optimizar la programación que estén haciendo y hacer parte de técnicas de programación. O sea, para mí técnicas de programación no es únicamente que programemos bien, no es cómo programamos bien, cómo usamos las herramientas para ayudar a que nuestro código sea mejor. Aquí estamos hablando en el chat de diseño extensiones, realmente creo que no sé si está en la siguiente diapositiva, déjame revisar. Muchas veces los IDs ayudan, como en el caso de Visual Studio Code que están hablando ahí, con plugin permiten integrar con estas herramientas. Y realmente esa es la concepción de un ID, como IntelliJ, como Visual Studio Code, como Eclipse, no sé NetBeans si llega hasta allá, y es tener todo en una sola herramienta. Realmente hoy en día no existe un ID que tenga todo, ¿cierto? Pero algunas lo hacen muy bien o lo intentan hacer muy bien. Aquí tenemos, pues, como ¿para qué sirven las herramientas? Como ¿qué es lo que nos soluciona? ¿Cuál es el problema que nos soluciona? Entonces, el ID básicamente nos ayuda a crear el código fuente, o sea, esa es como su responsabilidad primaria, allá es donde programamos, pero también muchos IDs nos ayudan a centralizar tareas. Es la discusión que tienen en el chat y es, sí, yo le puedo poner plugins a Visual Studio Code para no tener que tener un cliente de base de datos externa. Le puedo poner IntelliJ ya tiene un cliente para base de datos. Le puedo poner un plugin, creo que ya lo tienen por defecto, para tener una consola de terminal o una consola de DOS, para no tener que tener abierta otra por aparte. Herramientas como para la automatización de la construcción, dígase Maven, que la nombrábamos, o dígase
mm, Gradle, que nos permiten voy a leer como está ahí, automatizar las tareas relacionadas con el ciclo de vida del código fuente, que va generalmente desde la programación hasta el empaquetamiento del software, ¿cierto? Hasta crear un ejecutable o un instalador de lo que vamos o de nuestro software, o de lo que se va a instalar. Que también nos permite mantener dependencias y relaciones con las librerías. ¿Qué sucede? Muchas librerías requieren de otras librerías. Si no usamos ese tipo de herramienta, nos toca empezar a buscar por internet todas las librerías, que es una por una. Maven o Gradle se encarga de eso por nosotros. Incluso cuando queremos actualizar la librería, solo cambiando una línea, la línea de la versión, son capaces de buscarla, encontrar las nuevas. Y por último tenemos aquí para describir el código fuente. ¿Qué significa esto? Que podemos decir en los archivos de pruebas o las clases de pruebas o el código de pruebas va en esta carpeta. El código de producción va en este otro directorio o en esta carpeta. Básicamente a eso se refiere escribir el código fuente. En el caso de Python, creo que no existe algo similar. Hay un proyecto, pero no ha llegado a versión 1. En este momento no recuerdo el nombre del proyecto, o algo similar a Maven o Gradle, no ha llegado a versión 1. En el caso de los frameworks JavaScript, tienen algo similar, algo parecido, pero según mi criterio, están un poco más retrasados de lo que las herramientas para Java ofrecen. Seguimos aquí. Aquí tenemos un diagrama. Entonces aquí vamos a ver cómo se podría diagramar, cómo todas las herramientas que hemos visto trabajan en conjunto, porque no es que trabajen aisladas, no. Todas esas dan un soporte y todas nos permiten construir el software y se relacionan o se interrelacionan para ayudarnos a construir nuestro software. Podemos omitir una de ellas. Como decía, podemos hacer software con un bloc de notas y podemos hacer el instalador de una forma muy manual, pero no estaríamos siendo eficientes. Y cualquier herramienta que se crea, cualquier herramienta que exista, generalmente busca atacar un problema o ayudar a resolver un problema de una mejor forma y ayudar en eficiencia. Pues aquí tenemos el ID, generalmente se usa de manera transversal, ¿cierto? De manera transversal a todas las herramientas. Y por debajo tenemos una base de este diagrama que fue creado por mí, no fue sacado de un libro, o sea, al menos es diagrama de cómo yo veo la interacción. Tenemos la herramienta de control de versiones, en este caso, ¿qué tecnología es Git, que vamos a utilizar? ¿Para qué qué nos permite el ID, cierto? Antes de control de versiones ya lo hablamos, creo que no lo vamos a tocar. Como decía, centraliza la cuestión del código fuente. Todo el código fuente realmente está allá. Y algunos IDs tienen herramientas integradas como un navegador web, es decir, no tenemos que ir a buscar, abrir un Chrome o un Firefox, no, el mismo ID tiene el navegador web y ahí podemos trabajarlo. Tiene consola para hacer a servicios, terminales o SSH. Algunas tienen herramientas de comunicación y colaboración. ¿Qué significa esto? Que algunas tienen chat. O sea, si nosotros queremos hablar con otros desarrolladores, las herramientas tienen chat y no tendríamos que hacerlo por Slack o por Teams o por WhatsApp o por otra cosa. Algunas tienen herramientas para trabajar, para pedir a los demás compañeros que nos revisen el código. Y lo vamos a ver, probablemente vamos a ver funcionando en algunos de los talleres, de cómo podríamos decir, por ejemplo, a Estefanía, ve Estefanía, quiero que me revise este código, y Estefanía de su computador está cambiando mi código, o está viendo lo mismo que estoy viendo yo en mi computador y puede hacer incluso los cambios. Algunas tienen también utilidades o funcionalidades para validar y mejorar el código fuente. Muy parecido a lo que hablábamos de los linkers. Alguien nombró los linkers o herramientas de chequeo de código. Algunos IDs tienen también sus propias herramientas
en lo personal no me gustan mucho las de mejorar el código porque va a depender de cada desarrollador. Es bueno usar librerías externas para que todos los desarrolladores utilicen la misma. Aquí tenemos, siguiendo con el tema de los IDs, tenemos algunos que son multilenguaje, como Eclipse, NetBeans, IntelliJ y Visual Code, que significa multilenguaje, que nos permiten programar más de un lenguaje de código. No significa que todos los lenguajes se puedan programar allá, pero sí se pueden programar más de uno. Y tenemos unos que son específicos, Visual Studio, no Visual Studio Code, sino Visual Studio. Generalmente se utiliza únicamente para lenguajes de programación Microsoft. Por ejemplo, C#, aunque también permite JavaScript, pero más que todo para C#. Y Xcode, entiendo que únicamente permite utilizar, o se utiliza para programar aplicaciones Apple, ¿cierto? No significa que únicamente en ese ID se pueden programar aplicaciones para Apple, ¿no? Pero Xcode, no he revisado y no he actualizado este slide, que lo tengo desde hace un par de años. Creería que sigue siendo igual, o sea, solo para Apple. Y por último, aquí tenemos uno, y este realmente es algo bastante novedoso, que ha venido con fuerza en los últimos 3, 4 años, y son IDs Cloud, o sea, que mediante un navegador web podemos usar un ID y no tenemos que tenerlo instalado en nuestro equipo. También en algún momento vamos a ver un par de ejemplos. Ese es bastante importante porque ya implicaría que o sea, ya podríamos hacer todo el código en el cloud sin tener que estar instalando herramientas en nuestras máquinas. Esto, el tiempo no nos va a dar, nos quedan 3 minutos. Lo voy a dejar hasta ahí porque nos faltaría por lo menos media hora. Y creo que sí, es bueno partirlo. Voy a ver un par de mensajes que tengo en el chat. Steven dice que tiene CodeSpace. CodeSpace no es el ID del cloud, ¿cierto? El ID del cloud es un Visual Studio, tal como tú mismo lo dices. Es un Visual Studio Code. CodeSpace es el nombre que le dieron al servicio. O sea, es como ellos llaman ese servicio. Es uno de los ejemplos, un ejemplo de un ID en el cloud. Han mejorado bastante últimamente. Todavía no son comparables, hablando de los ID en cloud, no son comparables a un ID instalado en su equipo, ¿cierto? No, todavía tienen todavía les falta mejorar, ¿cierto? Pero han mejorado bastante, ¿cierto? Han venido mejorando bastante. Y es probable que en un futuro ya el desarrollo se haga ya, ¿cierto? Y esto nos da una tranquilidad que busca atacar, y es que si el equipo, por alguna razón, el equipo se le dañó, se lo robaron o tuvo una falla, no haya que esperar horas o días mientras se repone el equipo, mientras se reinstala, para continuar el trabajo, ¿no? Ya, vamos a un navegador web y continuamos trabajando como si nada. Listo, el tiempo se nos quedó corto. Decía, en la siguiente clase continuamos con herramientas de desarrollo. ¿Qué tengo yo por aquí más? Déjame, creo que ya como para, es que faltaban, la siguiente agenda. Bueno, aquí no era. En la siguiente sesión vamos a mirar el feedback de las presentaciones, el análisis grupal, aunque hice una especie de laboratorio de paradigmas, donde vamos a hablar, vamos a completar o complementar las exposiciones. No es que vamos a hacer un laboratorio práctico, es hacer algo diferente. Recuerde que en su momento les decía que íbamos a dejar las clases de los miércoles en lo posible para hacer laboratorios. La próxima clase de los miércoles no va a ser laboratorio porque tenemos que complementar los paradigmas. Y si nos queda tiempo, terminamos herramientas de programación. Si alguien tiene alguna pregunta que podamos resolver, que pueda yo responder en un par de minutos, por favor, hacerla en este momento. Si no, ya nos veríamos el día miércoles. Profe, yo no tengo dudas, pero sobre lo del feedback. La respuesta que te di, Estefanía, porque tengo Listo. unas Desde el cositas. próximo. Sí, el miércoles sí.
creo que nos va a quedar tiempo. Tengo unas cositas ahorita que importantes. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Es mucho contenido lo que introdujimos el día de hoy, lo que estamos introduciendo, lo que estamos tocando, con darles tranquilidad. Eso lo vamos, durante todo el semestre vamos a practicar sobre estas herramientas y a final de semestre o a mitad de semestre ya ustedes van a empezar a tener más claridad en qué es cada uno de esos elementos. Feliz noche, feliz descanso. Nos vemos entonces el día miércoles. Chao, profe.